Le pagué una mansión a mi suegra y descubrí que planeaba acusarme falsamente para quitarme mis bienes. Me llamo Carlos y tengo 36 años. Soy un empresario del sector tecnológico e inmobiliario que cometió el gran error de confiar ciegamente en la familia equivocada. Durante casi una década me dediqué a construir mi empresa desde cero, trabajando jornadas de 16 horas diarias sin descanso hasta convertirla en un negocio próspero con activos, valorados en varios millones de dólares. Cuando conocí a Valeria hace 3 años, pensé que finalmente había encontrado a la mujer ideal para compartir mi vida. Ella se mostraba dulce, comprensiva y sencilla, pero con el tiempo me di cuenta de que detrás de esa fachada de inocencia se escondía una ambición fría y manipuladora alimentada por su madre, Marta, una mujer calculadora que veía a las personas únicamente como herramientas financieras. Al principio de nuestra relación, Valeria me contó con dolor sobre la difícil situación de su familia. Su madre, Marta, sufría de severos problemas cardíacos y articulares que requerían atención médica constante y especializada. Su hermano menor, Mateo, era un joven de 24 años sin empleo ni aspiraciones que dependía por completo de las pocas ganancias que la familia generaba. Movido por la compasión y por el deseo de ser un buen proveedor para la familia de mi futura esposa, decidí intervenir financieramente. Comencé pagando pequeñas consultas médicas y compras de medicamentos, pero la lista de necesidades nunca dejó de crecer. Hace 1 año y medio, la salud de Marta supuestamente empeoró de manera drástica. Los médicos recomendaron que viviera en un ambiente tranquilo, sin humedad y con asistencia médica constante. Para solucionar esto, compré una hermosa propiedad en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Era una mansión de retiro valuada en $1.200.000, equipada con jardines, piscinas y todas las comodidades posibles. Como el matrimonio con Valeria ya estaba en planes, decidí redactar un contrato de donación para la propiedad a nombre de Marta, pero mi abogado, precavido ante cualquier eventualidad, incluyó una cláusula estricta de donación condicional sujeta a conducta irrevocable por ingratitud legal según el Código Civil. Además de regalarle la mansión, asumí de manera voluntaria la totalidad de los gastos médicos y de manutención de Marta. Contraté a 2 enfermeras privadas que se turnaban las 24 horas del día, un terapeuta físico 3 veces por semana y pagaba de mi cuenta de empresa más de $12.000 mensuales, para cubrir los servicios básicos, la alimentación orgánica, el mantenimiento del inmueble y los medicamentos de alta gama. Para Mateo, el hermano de Valeria, firmé el contrato de arrendamiento de un vehículo de lujo para que pudiera transportarse dignamente a sus supuestas entrevistas de trabajo, sumando otros $3.000 mensuales a mis egresos. En menos de 2 años, invertí más de $400.000 únicamente en el bienestar de la familia de mi prometida. 3 meses antes de la fecha fijada para la boda, le pedí a Valeria que firmáramos un acuerdo prenupcial. Mis abogados prepararon un documento estándar que protegía las acciones de mi empresa e inmuebles adquiridos antes del matrimonio, mientras que establecía una pensión justa e indemnizaciones generosas en caso de un divorcio futuro. Valeria aceptó firmar sin oponer mucha resistencia visible, pero su actitud hacia mí cambió notablemente. Se volvió distante, fría y pasaba horas hablando por teléfono con su madre a puerta cerrada. Cada vez que intentaba abordar el tema del acuerdo prenupcial, ella desviaba la conversación o decía que no entendía de términos legales y que prefería dejar todo en manos del destino. La noche previa a la boda, me encontraba solo en mi residencia terminando de revisar unos correos electrónicos de trabajo antes de irme a dormir. Valeria había ido a pasar la noche a la mansión de su madre junto con sus damas de honor para prepararse desde temprano para la ceremonia, que estaba programada para las 10 de la mañana del día siguiente. Cerca de las 11 de la noche, abrí la aplicación de mi sistema de seguridad inteligente para verificar los sensores de la casa y el garaje. Por una coincidencia fortuita, noté que la tableta de mi oficina en casa, que estaba sincronizada con la cuenta familiar de almacenamiento en la nube y los dispositivos de comunicación del vehículo que Valeria conducía, estaba transmitiendo un archivo de audio en tiempo real debido a una función de respaldo automático activada por voz. Al conectar mis audífonos, escuché con absoluta claridad la voz de Marta hablando en altavoz con Valeria. Lo que escuché en esa conversación me heló la sangre y destruyó de golpe cualquier sentimiento de afecto que tuviera por ellas. Marta le decía a Valeria con una frialdad espeluznante que no firmara el documento prenupcial definitivo bajo ninguna circunstancia. La madre le dio instrucciones detalladas sobre un plan maquiavélico. A las 8 de la mañana, 2 horas antes de la boda, Valeria debía maquillarse unos moretones falsos en los brazos y el cuello, tirarse al suelo de su habitación del hotel y llamar al número de emergencias 911 para denunciar que yo la había agredido físicamente en un ataque de celos y rabia por disputas financieras. Marta le aconsejaba expresamente que no le importara arruinar el evento, porque una denuncia por violencia doméstica antes de la boda congelaría mis activos de inmediato por orden judicial y obligaría a mis abogados a buscar un arreglo económico de emergencia por al menos $4 millones para evitar que la noticia destruyera la reputación de mi empresa antes de su salida a la bolsa de valores. Valeria escuchaba atenta y le confirmó a su madre que ya tenía comprados los productos de maquillaje para simular los golpes y que un abogado amigo de su hermano Mateo ya estaba avisado para presentar la demanda penal ante la fiscalía en cuanto la policía llegara al hotel. En el audio se escuchaba cómo ambas se reían de mi ingenuidad,
llamándome estúpido por haberles pagado todo durante 2 años sin sospechar que solo me estaban utilizando como un cheque en blanco. Escuchar a la mujer a la que iba a jurar amor eterno planear minuciosamente la destrucción de mi vida y mi reputación me generó una ira profunda pero sumamente fría y calculadora. En lugar de perder el control o confrontarlas por teléfono, actué de inmediato con cabeza fría. Descargué los archivos de audio originales del servidor en la nube, realicé 3 copias de seguridad en discos duros externos y las envié por correo electrónico cifrado a mi abogado principal, Roberto. A las 2 de la mañana, llamé a Roberto a su número personal. Al escuchar la grabación, mi abogado quedó conmocionado y me dijo que estábamos ante un caso claro de conspiración criminal, intento de extorsión y denuncia falsa de delito. Pasamos el resto de la madrugada preparando la contraofensiva legal. A las 6 de la mañana, procedí a cancelar formalmente todos los servicios contratados para la boda. Llamé personalmente al encargado del salón de fiestas, al servicio de banquete, a la orquesta y a los fotógrafos. Aunque perdí cerca de $50.000 en depósitos no reembolsables, evité pagar los $150.000 restantes del costo total del evento. Posteriormente, redacté un correo electrónico masivo dirigido a los 120 invitados a la boda, entre los cuales se encontraban familiares, amigos cercanos y socios comerciales de alto nivel. En el mensaje, les informaba fríamente que la ceremonia quedaba cancelada definitivamente por motivos de fraude criminal y adjunté el fragmento de audio de 4 minutos donde se escuchaba a Marta y a Valeria coordinar la falsa denuncia por agresión física. A las 8 de la mañana, exactamente 2 horas antes de la hora pactada para la boda, me presenté junto con Roberto en la sede central de la Fiscalía General para interponer una denuncia penal formal contra Valeria y Marta por los delitos de tentativa de extorsión, conspiración y simulación de hecho punible. Aporté las grabaciones de voz con sus correspondientes peritajes de autenticidad digital y las declaraciones de los técnicos del sistema de seguridad. Mientras me encontraba en el despacho del fiscal declarando los hechos, Valeria intentó llevar a cabo su plan sin saber que todo ya se había derrumbado. A las 8:30 de la mañana, ella realizó la llamada al 911 desde su habitación de hotel afirmando entre llantos falsos que yo la había golpeado salvajemente. Sin embargo, cuando la patrulla de la policía llegó al lugar, los agentes ya habían sido notificados por la fiscalía sobre la investigación en curso por falsa denuncia. Los oficiales no me buscaron a mí para arrestarme, sino que procedieron a examinar minuciosamente las marcas en la piel de Valeria. Un médico legista de la policía determinó en el sitio que las marcas eran pigmentos de cosméticos y no lesiones físicas reales. Al verse descubierta, Valeria entró en pánico y comenzó a llamarme desesperadamente. En el lapso de 1 hora recibí 45 llamadas perdidas y decenas de mensajes de texto en los que pasaba de la súplica al insulto. Finalmente contesté una de las llamadas en presencia de mi abogado. Le dije con voz firme que la boda estaba cancelada, que los audios de su conspiración ya estaban en manos de la fiscalía y que todos nuestros invitados conocían la verdad sobre su familia. Ella rompió a llorar rogándome que no arruinara su vida, pero le colgué la llamada y bloqueé su número definitivamente. El siguiente paso fue ejecutar la venganza financiera y patrimonial contra la madre. Al día siguiente, mi abogado presentó una demanda civil de urgencia para solicitar la revocación inmediata de la donación de la mansión de $1.200.000, amparándonos en la figura jurídica de ingratitud legal severa por la comisión de un delito imputable a la donataria y sus familiares directos contra la vida, el honor y el patrimonio del donante. El juez civil, tras revisar las pruebas contundentes presentadas por la Fiscalía, emitió una orden cautelar de restitución del inmueble y un mandato de desalojo inmediato. 3 días después, me presenté en la mansión de retiro acompañado por 2 receptores judiciales y 6 oficiales de la policía, armados para hacer cumplir la orden de desalojo. Cuando Marta vio llegar las patrullas, salió a la puerta indignada exigiendo una explicación y gritando que esa casa era suya por derecho legal. El ejecutor judicial le leyó la sentencia firme de revocación por ingratitud y le otorgó un plazo estricto de 2 horas para recoger sus pertenencias personales y abandonar la propiedad. Presencié en silencio como Marta y su hijo Mateo sacaban sus cosas en bolsas de basura bajo la mirada atenta de los oficiales de policía. La anciana, que supuestamente no podía caminar sin asistencia debido a sus severos dolores articulares, caminaba de un lado a otro desesperada gritando insultos contra mí y culpando a su hija por haber arruinado el plan. Cancelé de inmediato el servicio de las enfermeras privadas, retiré la cobertura del seguro médico de gastos mayores de Marta y rescindí el contrato de arrendamiento del vehículo de lujo de Mateo, por lo cual la agencia de autos envió una grúa esa misma tarde para remolcar el coche del garaje. El colapso financiero de la familia fue total e inmediato. Sin mi sustento económico de más de $15.000 mensuales, Marta no pudo mantener el costo de sus medicamentos ni el alquiler de una vivienda adecuada, teniendo que mudarse junto con Mateo a un pequeño apartamento rentado en un barrio periférico de la ciudad. Su hijo tuvo que buscar su primer trabajo formal como empleado de almacén para poder cubrir los gastos alimenticios básicos de su madre. Por su parte, Valeria fue imputada formalmente por la Fiscalía por el delito de simulación de delito e intento de extorsión, enfrentando un proceso penal que la mantiene con medidas cautelares, arraigo nacional y la obligación de firmar periódicamente en el juzgado, lo que provocó que fuera despedida de su trabajo en una firma de consultoría.
Un mes después del incidente, puse la mansión de retiro en venta y cerré la transacción por $1.350.000. Utilicé una parte de las ganancias para realizar una donación a una fundación benéfica que apoya a víctimas de fraude legal y el resto lo reinvertí en la expansión de mi empresa. A día de hoy, recuperé por completo la tranquilidad en mi vida, sabiendo que logré liberarme a tiempo de una trampa destructiva y que la justicia se encargó de poner a cada persona en el lugar exacto que merecía por sus acciones.